El final de la serie Apart genera controversia. Un gran detalle oculto en la escena final sacude las redes sociales. Aquí tienes un archivo de revista de 20.000 caracteres. Apart de Star TV, que se estrenó con grandes expectativas para la nueva temporada, concluyó anoche con su último episodio. Protagonizada por Keran Bürsin, Liz Hecomert, Deniz Akris y Baltaolu, la serie fue un éxito durante toda su emisión, tanto por su historia como por su elenco. Sin embargo, la inestabilidad en los índices de audiencia cambió el destino de la serie, obligándola a concluir mucho antes de lo previsto. Como cada final, el episodio final de Apart cautivó a los espectadores. Pero no fueron solo las despedidas las que hicieron de este final algo inolvidable. La recreación exacta del póster original de la serie, como una escena, dejó huella en la noche. Los espectadores disfrutaron de este toque creativo como una obra de arte. En este completo reportaje, compartimos todos los detalles del final de la serie, desde el final hasta detalles tras bambalinas, reacciones en redes sociales, las actuaciones del elenco y reseñas de expertos. ¿Listos? Comencemos. Un viaje que comenzó con grandes expectativas. Cuando se anunció Apart al inicio de la temporada, generó un gran revuelo en la industria. Esto se debió en gran medida a su sólido elenco. El regreso de Keran Bürsin a la televisión tras un largo paréntesis despertó gran expectación desde el inicio. La energía juvenil de Liz Hecomert, la experiencia de Deniz Akris y la impactante actuación dramática de Siva Baltaolu también hicieron del proyecto un proyecto atractivo. Las altas expectativas del canal para Apart se rumoreaban con frecuencia entre bastidores. Dos duros rivales en la batalla de los ratings. Apart se emitía los domingos por la noche. La dificultad de ese día era conocida desde hacía tiempo, ya que dos grandes producciones se transmitían simultáneamente. De Teskilat, y de Impastars, los estafadores. De Teskilat, ha mantenido una fuerte presencia durante años con su sólida base de fans. De Impastars, por otro lado, ha cautivado a una gran audiencia con su singular estilo de comedia dramática. The Palpitation, Apart, quedó justo en medio de estas dos grandes producciones y no obtuvo la parte deseada del ranking de audiencia. ¿Cómo se tomó la decisión final? Según expertos de la industria, el equipo de producción se preocupó después de los 3 primeros episodios porque los ratings no estaban alcanzando los niveles esperados. Para el 5º episodio, se llevaron a cabo intensas reuniones entre el canal y la productora. Tras el 7º episodio, se llegó a la conclusión de que la serie no mejoraría. Finalmente, con el episodio 13, se tomó la decisión final. Los espectadores siguieron la final en X. Con la emisión del episodio final, X, Twitter, se convirtió en una minifiesta para ver la serie. Las etiquetas La Final Palpitante, Keran Bürsin y Afis Anesi se convirtieron en tendencia. Los principales comentarios, ampliamente compartidos por los espectadores. A pesar del final anticipado, es muy valioso ver una escena tan elaborada. Me encantó la idea de llevar el póster al escenario, todas las series deberían tener un final simbólico como este. La serie terminó, pero este final fue inolvidable. El resurgimiento del póster en la escena final, una despedida creativa. En el póster utilizado en el primer tráiler de la serie. Asle está sentada en una silla. Su madre y Reyhanam están de pie a ambos lados de Asle. Asle aparece recostada sobre las rodillas de Reyhanam. Ara se sitúa detrás de la silla, guiando al trío, como una figura protectora. Esta misma composición se recreó en el final. La escena se rodó desde el mismo ángulo. La iluminación, la paleta de colores e incluso las poses de los personajes eran coherentes con el póster. Se supo que este detalle fue planeado específicamente por el equipo de la serie y preparado con semanas de antelación. ¿Qué significa este símbolo? Expertos y periodistas ofrecieron diversas interpretaciones del subtexto de la escena. Según algunos, esta composición reforzó los temas de unidad, solidaridad y familia que habían estado presentes desde el inicio de la serie. Según otros, el equipo de producción quería transmitir el mensaje, todo vuelve a donde empezó. Según otros, esta escena, a pesar de su final prematuro, demostró que la historia se había completado en la mente del público. El tono cálido y humorístico del final sorprendió a los espectadores. Si bien muchos episodios de la serie presentaron un drama intenso, el final, repleto de risas,
fue considerado una sorpresa refrescante por los espectadores. Los espectadores notaron que los conmovedores diálogos de los minutos finales, en particular, cerraron la serie con una nota de paz, en lugar de amargura. La actuación de Keran Bürsin en el final dio mucho que hablar. Keran Bürsin fue, sin duda, uno de los nombres más comentados de la noche del final. Los fans de la serie destacaron su tono de voz, sus gestos y su natural actuación, especialmente durante sus emotivos diálogos. Algunos usuarios escribieron: Keran Bürsin, sin ayuda de nadie, llevó la serie hasta el final. El ascenso al estrellato de Liz Comert se destaca. Para Liz Comert, quien interpreta a Asle en la serie, fue el primer gran momento de su carrera. ¿Verdad?, se comentaron. Las escenas emotivas del episodio final tuvieron una acogida especialmente positiva. La experiencia de Denise Acker brilla. La interpretación de Acker como madre se convirtió en una de las figuras más comentadas en redes sociales. Su presencia en la escena del póster del final, en particular, recibió excelentes críticas de los espectadores. Sibaltaolu, colmada de elogios. La actuación de Sibaltaolu como Reyanan llevó a los espectadores a calificarla como el personaje más resiliente de la serie. Taolu ofreció una actuación brillante tanto en los momentos dramáticos como en los humorísticos del episodio final. ¿Por qué la serie no fracasó? Análisis muestra esto. Según expertos de la industria, las razones del fracaso de ARPT incluyen: fecha de emisión incorrecta. El ritmo lento de la serie no atrajo a una audiencia amplia. La falta de repercusión en redes sociales. Los primeros episodios no cautivaron al público de inmediato. Una despedida impactante a pesar de un final prematuro. Según análisis de redes sociales, el episodio final recibió la mayor cantidad de comentarios positivos. Se convirtió en uno de los más populares. Los espectadores comentaron repetidamente: ojalá siempre hubiera sido así. ¿Por qué fue tan importante la escena del póster? Porque en muchas series, los episodios finales se graban de forma rápida, apresurada y con un tono inconexo. TAPT es todo lo contrario. Decidió despedirse del público con un toque artístico y una identidad única. Comentarios más populares en X. Había dejado de ver la serie, pero la escena final fue legendaria. Llevar el póster al escenario y terminarlo tan hermosamente, felicidades. Ojalá la calidad, y no las calificaciones, determinara el destino de la serie. Información filtrada tras las cámaras. Se ha sabido que se construyó utilería especial para la escena final y que todos los actores se prepararon individualmente. Supuestamente, el póster incluso se llevó al set antes del rodaje y todos ajustaron sus asientos según correspondía. El elenco comparte emotivas despedidas. La noche del final, muchos miembros del elenco compartieron emotivos mensajes de despedida en Instagram. Keran Bürsin. Fue un viaje corto pero emotivo. Denise Acker. Dejar este equipo es difícil, pero estamos orgullosos. Charla de la industria. Algunos productores elogiaron el final de la serie. La historia no funcionó, pero el final fue ingenioso, fue un comentario frecuente. La competencia en el mercado disminuyó tras ARPT. La salida de ARPT generó un vacío en la audiencia de los domingos por la noche. Se rumorea que el canal está preparando un nuevo proyecto para este horario. Resultado, una serie efímera, pero memorable. Aunque los índices de audiencia no le dieron ninguna oportunidad a ARPT, logró dejar un lugar especial en la memoria de los espectadores con su último episodio. Esa escena, donde el póster se reproduce exactamente, quizás sea recordada como el mayor legado de la serie.